Muy buenos días a todos hermanos y a todos los amigos y a todo el público que se digne en mirar esta prédica. Bien, hoy nos toca la palabra explicar en Romanos capítulo 9 del 30 al 33 y el capítulo 10. El mensaje se titula La justicia que es por fe. La justicia que es por fe. Vamos a orar para que Dios nos guíe, me guíe a mí para hablarles y para que ustedes puedan escuchar. Señor Jesucristo, nuestro Padre amado, ante ti me presento esta mañana para darte gracias por la vida que nos das, Señor, sobre todo por la vida nueva, esa vida que será eterna allá juntos contigo en la Nueva Jerusalén. Te pido, Señor, que tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, de mi cuerpo y de todo mi ser, y úsame en este momento para expresar lo que tú tienes y quieres que exprese. Gracias, Señor Jesucristo, en tu nombre, amén. Amén. Bien, hoy tenemos entonces capítulo 9 del versículo 30 al final y el capítulo 10 de Romanos. Ya vimos el título, la justicia que es por la fe. Bien, vamos a tomar 3 espacios para ver la justicia que es por fe. Uno, vamos a ver la verdadera justicia, el fin de la ley, y vamos a ver también cómo ser justos, porque la justicia es el instrumento de Dios para hacernos justos a nosotros. Entonces, 3 puntos exactos. El primer punto, tenemos el primer punto, la verdadera justicia. La verdadera justicia. Entonces vamos a ver aquí este punto que hay en Romanos 10 a partir del 1. Vemos que aquí nos dice hablándonos acerca de Israel. ¿Qué pasó con Israel? Aquí nos dice que Israel, en este párrafo, nos dice que Israel iba tras la ley de justicia, pero no lo alcanzó. Iba tras la ley de justicia, él buscaba, pero no lo alcanzó. ¿No? Eso es lo que nos dice. Pero vamos a leer por qué no lo alcanzó, que se nos ayude el profeta Jeremías. 400 años antes de Cristo, 450 más o menos, tenemos al profeta Jeremías. Vamos a ver qué nos dice, por qué Israel, que iba tras la justicia, no lo alcanzó. ¿No? Entonces vamos a ir a Jeremías capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a tomar este aspecto y para leerlo. ¿Qué titula Jeremías 5? El título dice la impiedad de Jerusalén y Judá. ¿No? La impiedad de Jerusalén, que era la capital, y Judá. Entonces vamos a leerlo. Dice, en primer lugar dice, recorred las calles de Jerusalén y miren ahora e infórmense y busquen en las plazas a ver si hayan hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo, dice Dios, Jehová de los ejércitos, lo perdonaré. Entonces aquí tenemos nosotros en primer lugar que Dios está pidiendo que vayan a buscar por todas las calles de Jerusalén, a ver si encuentran a una persona que haga justicia. No dice que busque justicia, que haga justicia, ¿no? Que busque la verdad para que Dios lo perdone. Versículo 2 dice, aunque digan vive Jehová, estas personas juran falsamente. Versículo 3 dice, no miran sus ojos a la verdad y no quisieron recibir corrección, el perdón. Entonces dice,
versículo 4 dice, estos parece que son los pobres, ¿no? Que han enloquecido, pues no conocen el camino de Dios y su juicio. Me iré a los grandes, a los ricos. De repente ellos sí, va a los ricos, a los grandes, les salvaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Versículo 6 dice, su rebelión se ha multiplicado y han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, juraron por lo que no es Dios, es decir, adoraron a dioses falsos, a ídolos. Entonces dice, adulteraron, como caballos relinchaban tras la mujer de su prójimo. ¿No había yo de castigar todo esto a una nación como esta? Y así habría de vengar mi alma. Porque resueltamente ellos se rebelaron contra mí y la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros. Ni veremos espada ni hambre. Versículo 15 nos dice, entonces yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, cuya lengua ignoran y no entenderán lo que hablan. ¿A quién se refiere? Trajo el imperio babilónico para disciplinar a un pueblo que no quería creer en la justicia de Dios. Después vino el imperio medo-persa, los griegos, romanos, y total, que en esos 400 años Israel prácticamente desapareció, porque fue una colonia de cada potencia del mundo de aquel entonces. Entonces, como vemos aquí nosotros, Israel no buscó a Dios. Querían un Dios a su medida, un Dios que le permita que ellos hagan lo que quieren y ellos vivan como hijos de Dios. Adúlteros, idólatras y todas las cosas habidas y por haber del pecado. Por esa razón es que ellos iban tras la justicia, pero no era la justicia de Dios, y no le alcanzaron. Ellos iban a una justicia falsa. Por eso aquí estamos viendo en esta primera parte la verdadera justicia. Pero ¿qué pasó con los gentiles? Ahora los gentiles, nos dice aquí versículo 30 del capítulo 9, los gentiles, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Miren, los gentiles no se interesaron, de la justicia, no se interesaban alcanzarlo, pero a la final alcanzaron la verdadera justicia. La verdadera justicia es la justicia que es por medio de la fe. Ellos sí alcanzaron, Entonces ellos no buscaban esa justicia, pero la lograron. Qué interesante. Veamos un versículo que nos ayude también a sustentar sobre los gentiles. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Y dice así la Escritura, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión es Jerusalén, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer.
porque tropiezan en la palabra de Dios, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Entonces aquí Pedro nos dice que en esta ilustración de una piedra viva, una piedra preciosa, que representa ¿a quién? A Jesucristo. Él vino como esa piedra angular, como esa piedra que, si bien es cierto, era un tropiezo, ¿para quiénes? Para aquellos que no querían escucharle. Pero para los que lo escucharon, no fue una piedra de tropiezo. Esto ocurrió con los gentiles. Cuando Pablo y antes otros hermanos comenzaron a llevar la palabra por todos los gentiles, el resto del mundo, muchísimos acogieron, creyeron en Jesucristo. Jesucristo es la piedra preciosa, la piedra angular, ¿no? Y el que cree en él, como dice, no será avergonzado. Los gentiles, cuando Pablo les llevó el mensaje, creyeron. Pablo, antes de llevar el mensaje a los gentiles, llevó a los judíos. Y los judíos se burlaron de él, lo rechazaron. Entonces, por eso, él tuvo que irse a los gentiles. Entonces entendemos que el pueblo de Dios, de los gentiles, ¿no?, respondieron sin haber buscado la justicia de Dios. Sin buscar justicia de Dios, ellos lo encontraron por la predicación de Pablo, que él fue llevándoles la voz acerca de Jesucristo nuestro Dios, que había venido del cielo como una piedra angular, como la piedra fundamental para construir el edificio que es nuestra vida. Sin la piedra angular, que es Cristo en nuestra vida, no vale nada. Y eso lo entendieron los gentiles, lo entendemos ahora nosotros, pero hasta hoy no es entendida y rechazada y menospreciada por su propio pueblo, los de Israel. Bien, ya tenemos esta primera partecita. Vamos a mirar la otra parte que nos habla acerca del fin de la ley. El fin de la ley. Vamos a leer en Romanos 10, 4, desde allí. Aquí nos dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree, porque de la justicia que es de la ley de Moisés, escrita está: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué nos dice aquí en estos dos versículos un poquito abstractos, ¿no? Esto es para traer abajo a Cristo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Aquí se está refiriendo en el versículo 7, ¿no?, en el 6, perdón, a la muerte de Cristo. Y en el versículo 7, a la resurrección de Cristo. ¿Quién? Dice ahí, ¿quién subirá al cielo? Como decir, eso no es cierto, ¿no? ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién hará subir de entre los muertos a un ser humano? Solamente nuestro Dios Todopoderoso. Él lo hizo, no decir lo hará, Él lo hizo y lo hará un día con nosotros también. Esa es la promesa. Entonces aquí vamos entendiendo que la justicia es por la fe, por la fe. Versículo 8 dice: acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Sin palabra, la prédica mía o de alguien no vale nada. Podemos hablar muy hermoso, podemos tener un conocimiento intelectual de tantas cosas humanas, pero si no hablamos de la palabra de Dios, no vale nada. Es la palabra de Dios, como nos dice aquí, es la palabra de Dios, es la palabra que se predica y está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Entonces,
Esa es la palabra que nos ha enseñado. Sin palabra, nuestras prédicas serían palabras de hombre. Por eso que nosotros, que entendemos cómo enseñó Pablo, cómo enseñó Cristo, Pablo enseñó con las Sagradas Escrituras en la mano, nunca tomó otros libros, nunca predicó de filosofía, de historia, de ciencias sociales, de ciencia humana. No, la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver también en el siguiente punto, la gran importancia de la palabra de Dios para ser justos. Bien, entonces aquí, ¿qué entendemos? ¿No? Entendemos nosotros muy claramente que nos dice el fin de la ley. Y el fin de la ley dice que es Cristo. Y yo quisiera aquí que imaginariamente ustedes miren una recta. Imaginariamente una recta de acá a acá. Imaginariamente esta recta comience desde Adán. Y vamos a ir en esa recta tiempo a tiempo para ver y demostrar lo que aquí dice el fin de la ley es Cristo. Entonces, Adán, ahí se inicia la humanidad. Camina la humanidad ahí 2000 años, aparece otro personaje, ya no está Abraham, aparece otro personaje, Abraham parece, ya no está Adán, ¿no? Entonces, hay otro personaje que Dios lo llamó para que haga lo que Él le indique. Y conocemos cómo fue Abraham, un hombre que obedeció así a Dios. Ciertos errores, como el meterse con su empleada por el consejo de su esposa, que fue un error, pero que no, a Dios no le perjudicó en nada. Entonces, otro personaje que podemos ver después de Abraham, ya tenemos 2000 años de Adán a Abraham. 500 años después de Abraham hay otro personaje, Moisés, el que le sacó de la esclavitud al pueblo hebreo. Entonces ya tenemos un espacio de 2500 años. Y en esos 2500 años, mis queridos amigos y hermanos, no hubo ley. Hubo pecado, pero no había ley. O sea, no había un instrumento cómo juzgar. Recién, desde Moisés, este personaje, muy querido por todos nosotros y por los judíos, pero extremadamente por los judíos, que lo ponen por encima de Jesús. Entonces este personaje, Moisés, es un instrumento de Dios y a través de él viene la ley, de la que estamos hablando. Entonces la ley viene después de 2500 años que no había ley. Hubo pecado, pero no había ley. A partir de Moisés, cuando está en el desierto y viene con la ley, viene el período de la ley. ¿Cuántos años duró el período de la ley? 1500 años. Sumados 1500 con 2500 son los 4000 años aproximadamente que tenemos desde Adán hasta que venga Cristo. Entonces, la ley, yéndonos a lo que dice la palabra, el fin de la ley es Cristo. Que la ley duró 1500 años. Ahí vino Cristo. Entonces con él ya esta ley de Moisés ya no fue desechada. Viene la ley de Cristo, la ley del amor. La otra era la ley del rigor, la ley que se le llama la ley de Dios, le digo de Moisés, pero es la ley de Dios que le dio a Moisés, ¿no? Entonces, pero se le llama la ley de Moisés. Pero ¿cuál ley tiene más valor? ¿La ley del rigor que mataba o la ley del amor con Cristo que no mata, salva? Ustedes saquen su cuenta. Estamos 2021 años de la ley del amor. Podríamos decirlo también la ley de la gracia.
pero mejor la ley del amor. ¿Cuánto nos ama nuestro Señor Jesucristo? Que dijo, hasta aquí la ley de piedra, la ley de muera, ahora a partir de acá viene la ley del amor. Y Él vino, eso, a practicar y a enseñarnos la ley del amor. La ley de la gracia, que es sinónimo. Esa. Entonces, por eso, aquí Pablo, en el versículo 4 del capítulo 10 de Romanos, dice bien claro, el fin de la ley es Cristo. Hasta ahí terminó, pero no solamente él, Lucas también lo dice, la ley es hasta Cristo. Y muchos otros hermanos escritores de la Biblia dicen la ley termina cuando vino Cristo. Es decir, Dios Jesucristo le dio la ley en el monte de Sinaí a Moisés, escrita en una piedra con el dedo de Dios, ¿sí? Y tiene su validez. Viene el autor de la ley, viene Cristo, que es el que le dio la ley a Moisés. Viene él, al ver, como hemos leído en Jeremías, que la culpa no tiene Dios, el hombre que se dejaba dominar todavía por el enemigo. Cumplían la ley cuando lo veían su familia, los sacerdotes, el público, ellos cumplidores de su ley, sobre todo el sábado santo. Pero cuando nadie lo veía, cuando nadie lo veía, ahí está la cosa. Pero viene Cristo con su propia y bendita ley del amor. El amor a perdonar al más vil pecador, pero que se convierta, se arrepienta de verdad, no de mentira. Porque para él no hay arrepentimientos mentirosos. El día que yo, tú, nos hemos arrepentido, tiene que ser un cambio, un inicio de cambio, para continuar día a día, es en ese cambio de vida, para ya no vivir la vida de la ley, la vida del pasado, para comenzar a vivir la ley del amor, la ley de Cristo, la ley de Dios. Por eso dice Pablo con mucha verdad, porque el fin de la ley es Cristo. Cuando estamos en la ley de Cristo, estamos ya 2021 años. 2021 años. Ahora, si tú quieres contarlo, no desde el año 1 de Cristo, sino desde el año 33, entonces la cosa cambia. Todavía no estamos en 2000 años. 31 menos 21, 10. Estamos 990 años. 2990 años. Falta 10 años para que se pueda cumplir, con 10 a 12 años para que se cumpla el año que murió, y desde allí comienza a regir la ley de Cristo. Porque cuando era niño siguió en vigencia la ley de Moisés. Recién a los 30 años comienza a predicar, 3 años predicando, hace sus apóstoles, ellos siguen, los apóstoles hacen más discípulos, esos discípulos siguen, y así ha seguido hasta que llega mi generación y está llegando a tu generación. Estamos bajo la ley del amor, la ley de Cristo. No mata. La ley que vino a través de Moisés mata. El que incumpla uno de los 10 mandamientos, ¡muera! ¿Recuerdan ustedes? Cuando Jesús predicaba la ley del amor, y todos se reían, se burlaban, y un día sus enemigos, podemos llamarlo así, encontraron a una mujer teniendo intimidad con un hombre que no era su marido, lo agarraron y se lo llevaron. Y no encontraron a Jesús, y Jesús estaba escribiendo en el piso. ¿Qué escribiría? La ley del amor, la ley del amor, la ley del amor.
Y cuando ellos lo tiraron a la mujer, y la mujer, de acuerdo a la ley de Moisés, ¿qué esperaba? ¡Muerte! Porque la ley dice, mátenlo a pedradas a una mujer que ha sacado la vuelta a su marido, o a un marido que ha sacado la vuelta a su mujer. La mujer estaba tirada en el piso esperando que Cristo diga, denme una piedra para yo tirar primero y ustedes enseguida. Y todos esperaban eso. ¿Qué hizo nuestro Señor, el dueño de la ley del amor? Él dio la ley de Moisés, pero por un tiempo, 1500 años, el que vino con la ley del amor y la gracia y la verdad, miró, lo único que se dijo, hijos, el que de ustedes no tenga ningún pecado, tire la primera piedra. Y se agachó a seguir en el suelo escribiendo. Había jóvenes, mayores y ancianos con sus chungas de acuerdo a su edad para apedrear a esa mujer, porque así lo dice, lo decía la ley, lo dice. Ya para nosotros está muerta esa ley. Así lo dice. ¿Qué hizo la gente? Pensó, meditó, dijo yo, tengo pecado. El otro, yo tengo pecado. Y todos se fueron. Y un rato Cristo volteó. No había ninguna mujer tirada esperando las piedras, porque así era la ley. ¿Qué le dijo nuestro amado Señor Jesucristo? Le aplicó la ley del amor. La ley del amor. Mujer, le dijo, levántate. Ella temblando se levantó. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Vete. Pero ojo lo que le dijo. Y no peques más, porque cosa peor te sucederá. Esa es la ley del amor de nuestro Señor Jesucristo. Él vino no en contra de su misma ley que dio, sino perfeccionando la ley en piedra, la ley de los 10 mandamientos. Vino a perfeccionarlas. Bien, entonces con esto creo que entendemos completamente que vino el fin de la ley de Moisés, el inicio de la ley de Cristo, la ley de la justicia, la ley del amor, la ley de la gracia. Con esas 3 cosas lo podemos poner la nueva ley, el de la ley del amor, la ley de la gracia y la ley de la justicia, que es por la fe. Bien, ya no tengo más que hablar de ese punto. Vamos al tercer punto, que me es más interesante. Quiero hablar cómo ser justo. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo nací pecador. Por más confesiones que hice a gentes que aparentaban ser santos, y que Dios no nos mandó nunca ir a confesar en la ley del amor cuando fallamos a hombres. Él dijo, cuando peques, busca un lugar a solas y conversa con Dios. A Él pídele perdón. Y aprendí que el perdón está entre mí y Cristo. Y aprendí que así yo estaba seguro, convencido, que Él me perdonó y me sigue perdonando, porque no hay hombre, no encuentro y no habrá en esta tierra mientras viva un hombre perfecto, santo, justo, 100%. No habrá. Pero sí para eso, la bendición de nuestro papito Cristo. Todos aquellos que pasan el 30% son perfectos, son santos, son justos, pero no retrocedas. Adelante, aunque sea gateando,
pero adelante, cada día. Eso es lo que encuentro yo en las Sagradas Escrituras. Bien, entonces, ¿cómo ser justo? Bueno, aquí en Romanos voy a leer unos 2 versículos. Dice, versículo 17, capítulo 10, 17 y 18, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y las palabras, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿No? Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Lo primero que tenemos que aprender para ser justos, a aprender a oír. A oír. ¿Y qué voy a oír? La palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras. Ellas me van a purificar cuando lo oigo, cuando lo escucho o cuando fijo mis ojos. Porque, ¿para qué sirve nuestro oído? ¿Para qué sirven nuestros ojos? Solamente para ver cosas bonitas, a mujeres bonitas, a hombres bonitos. No. Permítame decirles que el ojo y el oído aparentemente tienen la misma funcionabilidad. ¿Cuál es? Con la oreja se escucha, se oye el oído. Esta es la campanita nada más, el oído. Con el oído escucho, oigo. Y lo que entra se lo lleva al cerebro para que el cerebro procese lo que escuchó, sea bueno o malo. Y los ojos, la misma funcionabilidad, miran y lo llevan al cerebro para que el cerebro haga bien o mal. Entonces, oír la palabra de Dios. Cuando predico un hermano, cuando escucho prédicas continuamente, escucho, entran por mi oído. ¿Me llevarán veneno? Si es un hermano fiel, un hermano, no quiero para llevar la palabra consagrado, un hermano fiel, un hermano dedicado para servirle a Dios y que Él me está enseñando palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios entra en mi oído, entra en mi otro oído, y eso se va a mi cerebro y va a procesarlo. Y como la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, ¿para cortar qué? La pestilencia que hay en nuestro cerebro. Que el enemigo de Dios, cuando fue mi patrón, dejó sembrado todavía aquí en mi cerebro tanta suciedad, tanta pestilencia, pero la palabra de Dios entra como una escobita a limpiar todas esas suciedades y a dejar el poder, la belleza de la palabra de Dios que transforma. Vamos, para comprender un poquito esto, vamos a leer 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14. ¿Qué nos dice aquí acerca de la palabra de Dios? O de las Sagradas Escrituras, que es su nombre más bonito. No se llama, nuestro libro lo han puesto Biblia, porque Biblia significa el conjunto de libros. Pero nuestro concepto más claro debe ser las Sagradas Escrituras. Basta que decimos las Sagradas, es un impacto. Desde hoy yo voy a decir las Sagradas Escrituras, porque me he quedado con tanto tiempo. La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, y más que la palabra de Dios, la Biblia. Pero la Biblia es un nombre añadido humanamente que significa el contenido de varios libros, muchos libros. Pero eso se llama las Sagradas Escrituras. Y vamos a leerlo aquí. Pablo se dirige a Timoteo, porque ha habido un momento en que Timoteo desde niño creció como creyente, pero llegó un momento a la adolescencia, a la juventud, que se chequeó, como suele ocurrir
en todas las personas que llegan a la adolescencia, a la juventud, se chuequean, van por otro camino. Entonces Pablo le escribe estos versículos para Timoteo y le dice: pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde niño has sabido las sagradas escrituras. Ahí está la palabra. De niño, su abuelita y su madre le enseñaron a Timoteo, ¿no? Síntica, creo que se llama una de ellas, Evodia Síntica, ¿no? Que le enseñaron desde niño, la abuelita, la mamá, le enseñaron las Sagradas Escrituras, pero ya él, ya más muchachón, de joven, los amigos, las amigas, llega así. Entonces, aquí le dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Quieres ser sabio? Pero sabio no humano. Tú andas a la universidad y ahí aprendes sabiduría humana. Sabiduría divina. ¿Qué es la sabiduría divina? Saber que hay más allá del sol. Así como cantamos esa canción: más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, lindo hogar, más allá del sol. ¿Cómo lo sabemos? La ciencia de Dios. La ciencia de Dios. Yo tengo mi casita más allá del sol. ¿Tienes tu casita? ¿O tienes tu casota aquí en la tierra nada más? No, el día que mueras no lo vas a llevar. Ya viene el Señor, todo se va a destruir. Pero más allá del sol, ahí tengo mi casita. Una casa celestial, chévere, buena, linda, preciosa. Entonces, usted le está diciendo para que seas sabio, para la salvación, para que sepas cuál es el proceso por medio del cual Dios te salva. Dios no te va a salvar como estás andando así, Timoteo. Cambia tu vida. Pablo enérgico le escribe. ¿Y qué más le dice? Toda la escritura. Ahí está, mira. Toda la escritura es inspirada por Dios. El autor y consumador de la fe, el autor de la Biblia es Dios Jesucristo. No hay otro. No hay otro. ¿El qué más dice? Es inspirada y útil, tiene un valor útil, humano, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendita sea la palabra, bendita sean las Sagradas Escrituras. Estas Sagradas Escrituras me están haciendo a mí cada día, me redarguyen, me corrigen, para instruir justicia, para que sea un hombre de Dios, para que sea un hombre perfecto, preparado para toda buena obra, para llevar a través de este libro la palabra de Dios a la China, a la Conchinchina, a Rusia, a Estados Unidos, a donde sea. Pero por medio de estas Sagradas Escrituras, no lo que dice mi cerebrito, que puede hablar otras cosas. Bien, aquí vemos entonces el gran valor de las Sagradas Escrituras para que el hombre sea justo. Juan capítulo 1 versículo 9 también nos dice que hay un único justo, igual que Santiago 5, 6 nos dicen que hay un solo hombre justo. ¿Quién será?
ese único hombre justo? ¿Quién será? ¿Qué dicen ustedes? Jesucristo. Jesucristo es el único hombre justo. Es el único hombre justo. No hay otro. Y nos dice en 1 Juan 1:9 que Jesucristo es fiel y justo. Único justo. Y Santiaguito dice, habéis condenado y dado muerte al justo. O sea que hay único justo, y cuando hablo de único justo, lo hablo al 100%. Lo hablo al 100%, hermanos. Entonces hay un único justo al 100%. Pero también hay en la palabra que parece contradictorio, que dice en Romanos 3:10 que no existe justo ni aún uno, ni aún uno. ¿Qué hacemos? No hay justo ni uno, y el único justo es Jesucristo. ¿Y nosotros qué somos? ¿No podemos ser justos? Si repasamos las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar a 3 hombres justos: a Enoc, a Noé y a Lot. Y lo dice en la palabra. Y todavía a nuestro hermano Enoc fue justo, caminó de la mano con Dios y Dios se lo llevó. El primer arrebatamiento de la historia. Ahí está. Otro arrebatado que también tuvo que ser un hombre justo, Elías, el profeta. Tenemos 4 hombres justos. Entonces, ¿cómo? Dice, no hay hombre justo ni uno. Claro, al 100%. No hay hombre justo ni uno. Pero para eso está lo que Dios escribe en la parábola del sembrador, versículo 8 del capítulo Mateo, bueno, no me acuerdo ahorita, pero ahí está en la parábola del sembrador, 13, capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice? ¿No? Habla de 4 tierras. Pero el Señor no ha venido a sembrar tierra, Él ha venido a sembrar su palabra en las personas. Pero ahí lo pone como ejemplo de tierras, 4 personas podríamos decirle. La primera, por más que sembró el Señor, nada. La segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta sembró. Y lo dejó bien y se fue. Vino la cosecha. ¿Y qué encontró? Dijo, ¡oh! ¡Buena tierra! Ha producido 30, 70 y 100. Entonces, Dios es también científico, matemático número 1. ¿Qué nos está diciendo? Que Él siembra en nosotros su palabra. Y va a haber gente que lo rechaza al toque, gente que lo acepta un ratito y después ya va, gente que por las reuniones, mi vida, que mi sociedad, que mi esto, lo desecha. Pero va a haber un cuarto estilo de personas. Y por eso viene en el arrebatamiento. Esas personas que han hecho fruto espiritual, 30% para arriba. Y a eso lo va a llevar. Eso es otro tema que estaremos tratando. Por ahí, le digo, entonces, estos son hombres, Enoc, Noé, Job, Elías, y otros más, pero aquí 4 que encuentro con toda claridad, fueron hombres justos. 2 de ellos llevados al cielo, Enoc y Elías. Los otros 2 se fueron a otro lado, a la sala de espera para la resurrección. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿No? Pero hay una promesa que nosotros sí podemos ser justos. Y lógico, como estamos viendo, a partir del 30%. ¿Cómo podemos ser justos? ¿Cómo? Aquí, como vemos, Dios es el único justo. Jesucristo es el único justo. Partamos de esa base. Jesucristo es el único justo. Entonces, en Lucas 11:13, ahí Dios nos invita
Ustedes, padres, que cuando sus hijos le piden comida no le niegan, les dan. Cuanto más mi Padre Celestial os dará a ustedes el Espíritu Santo, si es que se lo piden. Pues aquí en primer lugar, para poder ser justos, hay que pedirle a Dios que el Espíritu Santo entre dentro de nosotros. Y mira la bendición, cuando auténticamente ha entrado el Espíritu Santo dentro de tu interior, recibe la bendición más grande. Y permíteme decirte por qué. Porque en Efesios, también nuestro hermano Pablo, él escribe inspirado de Dios, que dice en el capítulo 1, versículo 13 y 14, ¿qué dice? Que cuando tú has pedido, lógico, tienes que pedirle que el Espíritu Santo entre dentro de ti, el Espíritu Santo comienza a sembrar en tu vida. ¿Y qué va a ocurrir? Dice, ¿has oído el Evangelio? ¿Has creído de Cristo? ¿Has creído el Evangelio? Entonces, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo te sella. ¿En dónde te sellará? No lo sé, pero me imagino que aquí en mi frente. Entonces el Espíritu Santo entra para limpiar tu interior de la maldad, de la maleza, pero también para sellarte como propiedad de Dios. Mira, si tú no quieres tener ese sellito, que posiblemente mañana cuando vengan el arrebatamiento, posiblemente los ángeles vengan y miren quién tiene el sello. Por eso dice, 2 estarán durmiendo, uno será llevado y el otro no será llevado. ¿Quién se quedará? El que no recibió el Espíritu Santo, el que no tiene el sello del Espíritu Santo. Y la otra, en Efesios también 3:14, la oración desde el 3:14 al 17, la oración de nuestro hermano Pablo, que doblegaba rodillas por el pueblo de Éfeso, oraba por Éfeso, por todos los que llevó la palabra. ¿Pero por qué? ¿Para que tengan platita? ¿Para que les sanen sus enfermedades? Como hoy mucha gente pide oración por tener plata, porque les sanen sus enfermedades, porque tengan bienestar. Pero Pablo no oraba por ello. Oraba para que los creyentes de Éfeso crezcan, y para crecer y ser justos. Posiblemente ya tenían el Espíritu Santo, pero oraba para que completen y que reciban a Cristo en su corazón, para que el amor de Dios brille como una luz de esperanza en sus vidas. Entonces, hermanos, la segunda cosa que tenemos que hacer es también pedirle a Cristo que entre a vivir. Él sí tiene que entrar a vivir en nuestro corazón. Entonces, teniendo tú un ser superior todopoderoso en tu corazón y un ser superior todopoderoso posiblemente en tu mente, ¿quién contra nosotros? ¿Podrá el diablo? ¿Podrán? Entonces por eso es que dice en Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores. Cuando tengas a Cristo en tu mente, y cuando tengas, a Cristo en tu corazón y al Espíritu Santo en tu mente, estará controlada tus 2 áreas de tu vida, para que seas un verdadero hijo de Dios, para que seas un hombre justo, que practicas la justicia por la fe, porque has creído. ¿Qué más diremos? Punto final. ¿Qué más diremos? Hebreos 8:9, el nuevo pacto, que estuve hablando un poquito en la cena. El nuevo pacto, quiero leerlo, lo sé, pero mejor vamos a leerlo para que, leyendo el poder de la palabra, penetre más por la lectura que por a veces puedo quitarle una coma, ¿no? Bien,
Hebreos 8, versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Te das cuenta? Por eso digo que es muy posible que el Espíritu Santo esté en la mente. Entonces, las leyes, los 500 leyes del Antiguo Testamento van a estar en tu mente. No solamente los 10 mandamientos, aunque Dios ya los cambia, pero los mandamientos que hay han de ser escritos en tu mente. Escribiré mis leyes, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor al mayor de ellos, porque yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lo que está relatando mi hermano Pablo es lo que escribió en Jeremías 31, 33 y 34 nuestro hermano Jeremías. Ya desde allí estaba la profecía, pero esa profecía se hizo real cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo lo vuelve a escribir aquí en Hebreos 8, pero también en Hebreos 10 lo escribe. Mira, tienes en las Escrituras 3 veces acerca del nuevo pacto. Ya no el antiguo pacto para nosotros, es el nuevo pacto que está escribiendo día a día Cristo en nuestros corazones y el Espíritu Santo en nuestra mente. Solo así tú puedes decir: soy justo, porque el justo vive dentro de mí. Está ahí. Él controla mi vida. Él es la autoridad. Yo soy solamente su instrumento. Sí, podemos ser justos por medio de la justicia de Dios. Hermanos amados, espero que este mensaje sea de su agrado y que hayan entendido. No se olviden, esto está en Romanos capítulo 9, 30 hasta el capítulo 10, hasta el final. Ahí van a encontrar acerca de este mensaje. Léanlo, escúchenlo, analícenlo. ¿Hay alguna duda de lo que hablé? Pregúntenme. Yo, Jesucristo y el Espíritu Santo les responderemos. Que Dios los bendiga. Gracias por su valioso tiempo. Voy a terminar en una oración agradeciendo al que me da ciencia, me da sabiduría para poder hablar de Él. Señor Jesucristo, papito lindo, querido, tú que has entrado a vivir en mi corazón y tu Espíritu Santo ha entrado también a vivir en mi mente, porque te lo he pedido, te lo he pedido y te lo he pedido. Y estoy convencido que ahí estás y tomas el control de mi vida. Te he dado toda la autoridad para que tú me tomes el control de esta vida, perdida por un tiempo, pero ahora guiada por ti, ya no hay perdición. Tú sé el conductor de mi vida, como el conductor de un auto que entra, arranca y comienza a manejar con el timón y con los pies, con las manos y los pies. Así tú entraste en mi corazón para tomar el control del timón de mi vida, pero también entró tu Espíritu Santo para que sea los pies del acelerador que pueda llevar la velocidad de mi vida de acuerdo a lo que tú quieras. Te amo, te adoro y te pido por los hermanos, hermanas, amigos y personas que vean este mensaje, bendícelos, bendícelos. Pon en su corazón ese deseo
de oír, de leer la palabra de Dios, sin la cual no hay vida. Gracias, Padrecito lindo. Gracias, papito querido. Amén. Amén.